siempre bienvenidos a nuestro programa Camina con Meg de todos los miércoles en esta plataforma que lo que pretende es seguir creando conciencia, dando herramientas, teniendo estos maravillosos invitados que nos sumen, que nos ayuden de alguna manera a tener una mirada de todo lo que nos va sucediendo, cómo hay salidas, siempre hay salidas. La maravilla es que siempre hay posibilidades cuando uno se abre y se abre a lo que hay. Sé que estamos en tiempos muy complicados. Muchas veces has escuchado esta frase de que ante toda crisis siempre hay una oportunidad de crecimiento. Eh, Son las crisis las que nos hacen sufrir, las que nos hacen realmente avanzar. Cómo se puede superar un trauma fuerte y a dónde nos lleva a accionar distinto. ¿Hay estrategias que nos ayuden a entenderlas y a aprender de ellas? ¿Cómo es? ¿Salimos mejor cuando las atravesamos y nos atrevemos? ¿Qué puedo hacer en momentos de crisis? Pues de eso se trata nuestro programa de hoy. Se llama Crisis igual a renovación. Y para eso tengo una invitada, una especialista, que es Beatriz Cruz Serrano, que déjame que te diga qué hace. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Psicoterapia Existencial y especialidad en Psicoterapia de Pareja. Tiene más de 25 años de experiencia en la atención psicoterapéutica de parejas, niños, terapia individual y en manejo de grupos de trabajo en el área educativa. Actualmente es colaboradora en el Instituto de Estudios de la Pareja, INEP. Me da de verdad muchísimo gusto y bendigo que nos des tu tiempo porque sé que también tu agenda, pues yo creo que hoy los terapeutas tienen agenda llena. Gracias a Dios o no, pero ¿a poco no? Gris, gracias por estar en el programa, mi Betty. Hola, ¿qué tal, Meg? También me da mucho gusto estar aquí acompañándolos. Y pues sí, como decías, es un tema que está ahí todo el tiempo, pero hoy particularmente. Y pues con todo gusto vamos a platicar de esto que decíamos, ¿no? ¿Por qué la crisis igual a la renovación? Y con todas estas preguntas tan provocadoras que acabas de hacer, pues yo creo que podemos arrancar, ¿no? Dale, sí, sí. Y pues sí, efectivamente, son dos opuestos. Sin embargo, representan un continuo que se une en los extremos con estos dos fenómenos psicológicos, la crisis y la renovación. Y es más fácil si nosotros vemos que la vida es una serie de ciclos como en una espiral, ciclos que se repiten. Y ciclos a la manera de círculos, decía Jung. Y a veces lo importante es que en nuestra vida las cosas se repiten y a veces se repiten de la misma manera. Y la espiral de la vida también lo que representa es que los podemos ir viviendo en otro nivel, de otra manera, porque aprendemos. Y realmente si vemos la vida así, entonces nos damos cuenta que pues las crisis son estas circunstancias que nos muestran la debilidad, la vulnerabilidad y la fragilidad del ser. Por eso los tratamos con este cuidado, con este respeto de lo que nos acontece internamente. A ver, Y a ver, mi Betty, una pregunta. Perdón que te interrumpa. Ok, dijiste, es esta espiral que nos va llevando a la experiencia. Y dijiste una palabra clave. Aprendemos. El chiste de las crisis es que te abras a la posibilidad de aprender de la experiencia. Si no la aprendemos, esto se vuelve algo recurrente en nuestra existencia. Este tipo de crisis existenciales, de crisis emocionales, son como estos chicotazos que ahora estoy bien y vuelvo a caer en la misma historia. sí, yo creo que lo importante en esta imagen que estamos haciendo de la vida
en esta espiral es que sí va a haber estos temas recurrentes de crisis, renovación, pero si estamos pasando por el mismo nivel todas las veces, si en nuestra vida se parece lo que nos está pasando, entonces nos tendríamos que plantear si he estado aprendiendo o no, porque lo que esperamos es volver a pasar, pero en otro nivel. Y por eso hoy lo que vamos a ver es que estos opuestos son un binomio, sí, de opuestos, pero son complementarios, la crisis y la renovación. Y entonces tienen una finalidad. Eso es lo que vamos a ver durante esta plática que tenemos. Porque realmente una crisis hace una transformación en nuestra personalidad a la manera como cuando viene la baja de presión atmosférica en un lugar que estaba muy soleado y se anuncia nubes y lluvia, así nos pasa en el cuerpo, ¿no? Baja el tono del cuerpo y entonces nos sentimos cansados, pesados, no tenemos ganas, eso que antes era tan fácil de afrontar lo cotidiano, levantarnos, bañarnos, arreglarnos, irnos al ejercicio, etcétera, de pronto somos como de plomo, no podemos levantarnos, nos parece que sería una valentía afrontar nuestro cotidiano. Y todo esto nos muestra pues que en estos momentos nuestra personalidad tiene una disminución, perdemos la confianza, se debilita nuestra iniciativa y a veces hasta puede otra personalidad tomar como la original, ¿no? Falsificarla un poco. Me acuerdo de una persona que vi hace unas semanas, que ella es una mujer de 60 años, que siempre ha sido esta mujer fuerte, ¿no? Que ayudaba a afrontar cosas en su familia y además era la gente que sacaba adelante cosas. Y de pronto, con todo este tiempo que hemos pasado bajo la tensión de la enfermedad y la vulnerabilidad a la salud, entonces ella empezó a tener estos pensamientos catastróficos de qué va a pasar si yo no estoy con mis nietos, que soy el apoyo de mi hija. Esa personalidad fuerte quedó falsificada por esta otra. Pero entonces lo que sucede es que hay muchas causas por las que esto nos puede pasar. A veces es cansancio físico, hacemos de todo, ¿no? Por ejemplo, hacemos muchas cosas, ahora las personas trabajan en un lugar aquí en la Ciudad de México y se conectan con la sede de sus empresas en Hong Kong y tienen una junta allá a las 9 de la mañana, pero aquí se están conectando a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces hay cansancio físico, hay cansancio psíquico, como decías. Tenemos, por ejemplo, la situación de la pandemia, tiene ya muchos meses, y eso ha hecho un cansancio psíquico. Esta repetición del temor, la angustia, el miedo que se vuelve a retomar, hace cansancio psíquico y es motivo de crisis. Evidencias violentas, los shock, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo te quería preguntar, de alguna manera, las crisis existenciales del ser humano son parte de esas grandes oportunidades de avanzar. Creo que hoy estamos más en la crisis de la supervivencia. Estamos como nunca antes en nuestra historia personal, porque esto no había pasado en nuestra generación, en nuestro tiempo, como muy mundial, todo le está pasando a todos. Este grado de que a veces en esta crisis no tengo una buena mirada para lo que sigue, porque estoy verdaderamente tan asustado adentro que no le veo a la vida oportunidades, mi Betty. ¿Cómo le hago para salirme del loop? Porque, pues, vamos a cumplir 2 años con esto y de momento no está cambiando. ¿Cómo le hago para jalarme de esa crisis y convertirla en una oportunidad para renovarme? ¿De dónde, con qué recursos puedo acercarme a ese lugar? Mira, ¿Cómo le hago?
Sí, yo creo que lo primero es darnos cuenta que así como decíamos que son estos dos extremos, ahí donde está la crisis, justo decíamos, ya no hay energía porque se fue a otro lado. Ujú. ¿En Ajá, dónde está? Está en el interior, tenemos que detenernos para darnos cuenta de que hay un efecto, quedaron los pedacitos de la persona con todos estos efectos que tiene una crisis, quedan los pedacitos y tenemos que darnos el tiempo para recuperarnos. Eso es lo primero. A ver, nos damos el tiempo para la recuperación, porque si hacemos como no nos está pasando nada, y entonces nos pasa tanto que ya no tengo aliento para lo que sigue, claro, claro, necesitamos la pausa de vamos a darnos el tiempo. Y renovación tiene que ver con este tiempo de recuperación, es decir, aceptar que algo me sucedió, aceptar qué me claro. pasa, porque lo que sucede es que tú dices, sí, hemos vivido una experiencia en comunidad, la hemos vivido en familia y ahora la hemos vivido como humanidad, pero no olvidemos que estas experiencias siempre son subjetivas, son individuales y nos han atravesado de manera diferente. Claro, Entonces, lo importante es que la manera de recuperarte es darte cuenta de que algo sucedió, porque ahí es en donde está la energía ahí la necesitamos para recuperarla de otra vez la vitalidad, para poder salir adelante, para sanar la herida. Ahí la necesitamos. Hace unas semanas yo veía a un estudiante universitario que me decía, estando yo muy tranquilo a pesar de toda esta situación en donde no he podido salir, en donde las clases en línea, etcétera, y ellos están terminando la carrera en una escuela claro. muy exigente. Y entonces me decía, yo estaba muy tranquilo porque algo que me hacía un gran sostén era mi novia. Y de pronto me llama para decirme, ¿sabes qué? Que no la estoy pasando bien en la relación y quiero que terminemos. Oh, Entonces, esto para él es una situación muy sorpresiva, de una intensidad muy alta, y justo en este momento en el que él empieza el proceso psicoterapéutico es porque reconoce que está tan dolido, le han pasado tantas cosas, porque él se veía a sí mismo como, yo siempre vi la vida y a las personas que se acercaban a mí como personas a las que yo les podía decir algo para resolver, porque siempre pude mantener una distancia emocional. Y de pronto lo que sucede es que se tiene que aceptar como frágil, como vulnerable, y creo que esa es la única manera en que podemos empezarme, aceptar que algo nos pasó. ¿Tú te acuerdas de un programa quizá de televisión que pasaba hace un tiempo, que eran dos psiquiatras, y entonces el guionista seguramente puso mucha atención en cómo describir los perfiles de estos dos psiquiatras, y en una de estas escenas él llega muy alterado a la casa de su padre porque llegó a su casa y le pidieron el divorcio, encontró el acta, ahí la demanda, ¿no? Pidiéndole el divorcio. Y entonces el padre le dice, qué bueno que estás aquí. Le dice, no, es que yo en realidad manejé, no pude pasar la frontera porque traía alimentos, porque sé que algo me pasó, pero ¿qué fue? Porque esa es la pregunta, si podemos detenernos y podernos preguntar, ¿qué me está sucediendo con esto? Eso creo que es la primera pausa, porque nos pasa a todos. Y me gusta el ejemplo del programa porque eran psiquiatras, era un par de psiquiatras, ajá, nos pasa a todos. Nadie hemos pasado algunos procesos de desarrollo sin tener crisis. claro. Y pararnos es como lo primero, ¿no? Reconocernos. Ok, si yo reconozco, y yo creo que, pues, en el programa hemos tenido de verdad grandes invitados que de muchas miradas, con muchas miradas, nos van llevando a decir, a ver, es este día.
y necesito observarme qué me está pasando en función de que es una forma de amarme, de darme cuenta que me tengo que cuidar. Sentir la palabra crisis, y digo la crisis emocional, que es el miedo. Yo creo que hoy por hoy la mayoría de las personas lo que sienten es el miedo a perder la vida al final. ¿Por qué? Porque nos ha pasado muy cercano, porque tenemos esta experiencia de que pues se puede morir la gente muy fácil, ¿no? Que nunca la habíamos tenido garantizada, mi querida Betty. O sea, sabemos que desde que nacimos nos vamos a morir, pero nunca tan asumida como ahora, porque está todos los días nos están alimentando de esa información. Cuando me dices que yo me dé cuenta, es, me tengo que dar cuenta primero de que hay un cambio a nivel físico porque no tengo energía. Dijiste esa como primer detonante. No tengo energía como para seguir. A lo mejor no sé ni qué me está pasando, porque además hay mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta del tsunami que trae encima. ¿Por qué? Pues porque o le termina la novia, o ya hay tantos pleitos familiares por espacio y tiempos, N, donde uno creo que la gente se enconcha, se guarda más, y cuando te guardas más, menos puedes resolver, porque menos puedes aprender. ¿Qué hace que yo rompa, o sea, rompa el caparazón? Porque de verdad, Betty, lo que necesita la gente es saber que hay mucha ayuda, que solo este camino no es de soledad. Hay muchas maneras de aprender. Si no lo puedo hacer yo, saber tomar la decisión de pedir una ayuda en una terapia contigo o en la terapia que mejor te guste, pero es levantar la mano y decir, ¿me pueden decir qué me pasa? Porque ni siquiera lo ves, Betty. Hay muchas personas que no lo ven. Y yo creo que algo a lo que no estamos acostumbrados, porque la mayoría de las veces estamos pensando que las transformaciones a nuestra personalidad que nos van a hacer acrecentamiento de la personalidad vienen desde afuera, nos hemos acostumbrado y cuanto más practicamos la idea de que viene de afuera, más eh, pobreza interna. Y justo lo que hoy estamos viendo es que lo que necesitamos es reconectar el sentimiento. Eso es lo que acabas de decir. Todo esto que acabas de decir es, sinteticémoslo en, tenemos que reconectarnos con los sentimientos. Si no los reconectamos, ¿y qué significa? Significa, tengo que recordar cuál fue el sentimiento que me produce esta experiencia que estoy viviendo. Por eso cuando decimos hay que hacer la historia de lo que me ha pasado, pero no es repetir la historia porque eso nos retraumatiza, ¿no? Porque realmente esta vivencia de la que estamos hablando, que tú tocas, pues tiene que ver con que algunas personas lo han vivido a la manera de tener pérdidas, pero de diferentes naturalezas y algunas muy traumáticas. Entonces, reconectar el sentimiento significa que en esta vivencia han pasado cosas y esos hechos son importantes, pero no para estarme retraumatizando en ellos, sino para reconocer cuáles son los sentimientos que produce. Y entonces, como dices, poder bajar la defensa y hablar de la fragilidad y hablar de la debilidad, porque el ser vive dolor y sufrimiento. Es que esto es a lo que nos ha enfrentado esto, a esa realidad que ahí ha estado siempre, que hay dolor y sufrimiento en la vida. No tenemos que estarlo viviendo todo el tiempo, afortunadamente, pero que si lo podemos reconocer como algo que sucede, entonces es más fácil detenerme y luego reconectar el sentimiento y decir, entonces sí puedo, como este chico de la universidad, decir, fue demasiado sorpresivo. Además, este sentimiento es desconocido porque yo me veía fuerte y muy objetivo y muy separado de los sentimientos y resulta que soy muy emocional, que esto me ha hecho sentir que no me puedo levantar de la cama. Él me platicaba, es que abro el ojo y verdaderamente quiero volver a dormirme
para no tener que afrontar que ella no está ahí, ¿no? Claro. Entonces, esa situación hace que podamos ir bajando la defensa, podamos reconocernos frágiles, porque eso está en la base de los seres humanos, en la base del ser. ¿Esto qué quiere decirme? Quiere decir que esto del sufrimiento y de la renovación ha estado a lo largo de los tiempos, sí, claro. es arquetípico Sí. y todos lo compartimos. El asunto es si somos capaces, cuando conectamos con los sentimientos, de decirnos, esto me sobrepasa. Claro. Siento que está fuera de mi control, necesito ayuda. Y cuando yo puedo reconocer necesito ayuda, entonces hay opciones. Y las opciones, la primera, muy grande, es los grupos de apoyo. Claro. ¿Cuáles son esos grupos de apoyo? Pues los que quedan, los que están ahí, son muy importantes. Los vínculos fuertes, ¿no? Los de amigos, los sociales, los familiares, el grupo espiritual. Todos estos grupos son parte del primer apoyo, porque de lo que se trata en esta situación de hacer grupo y de tener apoyo es de que haya este clima de confianza, este clima de honestidad, donde se pueden hablar las cosas, en donde este grupo, el familiar, el espiritual, el grupo de mujeres, el círculo de mujeres que se reúnen, tiene como característica que se vuelve un espacio muy compasivo y por eso se convierte en curativo. Claro. Por eso tiene esa posibilidad, ¿no? Ahora, cuando estamos en estos procesos que pueden ser y se pueden disparar de muchas formas, muchas. Las crisis que son abrumadoras es cuando te cambia la vida de la noche a la mañana. Con este ejemplo que tú diste, de pronto yo ya no tengo lo que me mantenía vivo y atento y lo demás dejó de ser tan importante. Y eso nos pasa muchísimo cuando son las relaciones, porque romper un vínculo yo creo que es de lo más difícil o de lo más doloroso, porque te sientes como se te va para abajo la autoestima, crees que no vales, que no mereces, o sea, vienen todos nuestros miedos, principalmente al abandono. Aquí creo que habría que decir que el peor abandono es el de uno mismo, el de no voltearse a cuidar, el no voltearse a ver que todo esto es movible, todo afuera es movible, todo es cambiante. Y hablabas del sufrimiento, sufrimos porque queremos que nada cambie. Y cuando cambia, no sabemos qué hacer. Y en ese instante es como, ¿qué recursos? A ver, ¿qué habilidades surgen después de que ya viví la crisis que me da esa oportunidad del salto cuántico, que es aprender de las experiencias, sin quedarme a rumiar la experiencia en sí? Yo entiendo y sabemos, y lo hemos hablado en el programa, en los procesos de duelo, que hay que caminarlos, que hay que acompañar, todo eso sí. Pero hay gente que, mi Betty, se queda instalado ahí en una vida para abajo, que no le evoluciona, sino que se atora, sin ver que todos los días es una gran oportunidad de hacerlo diferente adentro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo llego ahí? Ya, antes, un poquito, porque comentaste esto del miedo, ¿no? Dices, es el miedo lo que nos hace que no nos reconozcamos y que no podamos buscar a veces qué recursos. Y ciertamente el asunto de tenernos miedo, es decir, encontrarnos con una parte de nosotros que cuando estamos en la crisis nos está diciendo cosas y afrontar que esa parte también existe y nos está a veces agobiando. Me decía un paciente, no me quiero quedar solo, tengo mucho miedo de estar solo, porque no me quiero quedar solo con mis pensamientos. Wow. Por eso lo quise retomar, justo porque me recordó esto que estabas diciendo, ¿no? Claro. Cuando no queremos escuchar lo que nos pasa adentro, porque renovarnos
conocen mucho tiene que ver con recuperar los pedacitos, hacer el trabajo interior, decir qué es lo que quedó, porque es cierto, nos pasan cosas, pero nunca quedamos, no desaparecemos, no quedamos en cero, quedan los pedacitos. Entonces, hay que entrar al interior, hay que ser valientes. A veces necesitamos estar acompañados de alguien para entrar a ese interior de los pensamientos y poder empezar a ponerlos en voz alta, ¿no? ¿Qué me está diciendo esos pensamientos? Porque a veces son muy recriminatorios, son de culpa. Es que tú no hiciste, porque si tú hubieras hecho, entonces claro que te agobia entrar en esa relación contigo mismo. Pero justo esto que tú decías, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo primero yo digo que la renovación, como es una forma de renacer, renacer significa que se lleva tiempo, que es una gestación primero y que la tenemos que cuidar, como se cuidan todos esos procesos. Igual que no quedamos en cero, no nos recuperamos a la manera de cambiar de un día para otro y convertirnos en otro. Por eso decíamos los ciclos y en espiral, porque vamos repitiendo en otro nivel situaciones, ¿no? Y si las vamos aprendiendo, pues vamos a la manera de renacer, curando, perfeccionando cosas o fortaleciendo. Entonces, a veces el momento de una crisis es para conocer una parte de nosotros. Y en otro momento, otra crisis, como en el caso del estudiante, fíjate, para reconocer que él también podía ser alguien con una relación mucho más empática, claro. Porque él dice, es que yo era muy frío, o sea, me podían platicar lo que fuera, inclusive su novia, y siempre muy objetivo, no, a ver, lo que hay que hacer es esto, y ahora se da cuenta, ¿no? La empatía, la cercanía, entender al otro. Y creo que a veces, en ese sentido, cuando estamos haciendo este trabajo de recuperar los pedacitos, tenemos que decir, bueno, a la manera, primero, como de somos una obra muy valiosa y somos nuestra obra más valiosa. Somos el primer y mejor recurso que tenemos nosotros mismos. Entonces, si queremos hacer algo con lo que nos pasa, a la manera de los restauradores de las grandes obras, a tratarnos de esa manera, ¿no? Decir, ok, sí pasó algo, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué me está pasando con esto? Y entonces, eso nos va a permitir no querer tapar como con vamos a enyesar nada más las grietitas, ¿no? Y que no se note. Vamos a reconocer todos los daños, claro. No cosmético. Sí, claro. Vamos a reconocer todos los daños, ¿no? Y para eso otra vez hay que hacernos cargo de nosotros. Sí se necesita responsabilizarnos de nosotros. Esa es la otra parte. Sí se necesita responsabilidad. Y entonces sí, a la manera de la restauración en una obra muy importante, la Capilla Sixtina me encanta como ejemplo, porque cuando se restauró, empezaron como por los 80 y tantos y terminaron en los 90 y tantos, ¿no? Pero cuando terminaron de restaurar los frescos de Miguel Ángel, pues primero se había hecho una investigación muy profunda acerca de los colores, las sombras, etcétera. Y al final lo que pasó es que salieron a la luz detalles que durante siglos no se habían visto. Ajá, claro. Otros quedaron ocultos. Y eso me encanta porque a la manera otra vez de esto que decía Jung, los círculos, a manera de repeticiones, lo que sucede es que partes de nosotros que entran a este proceso de curación o de fortalecimiento o de perfeccionamiento quedan afuera y otros quedan ocultos, porque eso era lo que se necesitaba, ¿no? Y que además... De una parte que se dentro y con otra afrontemos otros momentos de la vida. Perdón. Y además también, Betty, siento que sale a la luz, y eso
tú como especialista dime, sale a la luz lo que estoy o puedo resolver ahora. Por eso otras cosas se quedan ocultas, porque si me sale todo esto que traigo puesto, posiblemente no voy a poder. Entonces, las crisis, cualquiera que ésta sea, saca una parte del rompecabezas. Y es como la pieza que hay que buscarle su buen lugar. No es que, chin, ya se me descompuso el rompecabezas, ya está incompleto. No, esa es la piececita que es la que tengo que resolver hoy. En esta misma secuencia en la que dices, porque creo que a veces nos pasa que sentimos que la vida es lineal y no es lineal. Es que nunca acabas de llegar. Cuando lo haces en espiral como el caracol, yo siento que es que te vas acercando cada vez a pulirte más. O sea, los exámenes de la existencia, que son las crisis, es como una vuelta más y que a veces te alejas y crees que ahora sí no has entendido nada, que qué barbaridad con todo lo aprendido, con todas las terapias y tú sigues en el mismo tema. No, es otro cachito de otra parte de este gran rompecabezas que es tu vida, porque esa es así, nuestra vida, que es tan chiquito que a veces no le das importancia por chiquito, pero te lo ponen a luz ese chiquito, porque si ese chiquito no lo compones, no hay rompecabezas armado, o sea, sigues incompleto. Si vemos que nuestras crisis que hemos estado pasando y cada quien, y aquí en nuestro auditorio, cada quien chiquita, grande, mediana, es solamente un pedacito con el que puedo lidiar ahora. Y a veces yo tengo alumnos que me dicen, no, es que entras ahí y es la caja de Pandora. Entonces ya se revelan una cantidad de cosas que has tratado de ocultar, como, ¿por qué? ¿Por qué en el momento que surge ese pedacito que hay que renovar, que hay que observar para transformar, ¿por qué se nos agolpa? No sé si viene como de la parte del ego, que se nos agolpa como diciendo, es que no vas a poder, porque esto nada más es la cabeza del iceberg. Hay que ir a profundidad. Y cuando te dicen hay que ir a profundidad, dices, ¡ay, no quiero, qué miedo! ¿No? Porque no puedo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Betty? Bueno, yo cuando te escucho, creo que lo pusiste muy gráfico con esto del rompecabezas y los pedacitos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que ciertamente cuando tenemos una crisis, algo detona el asunto emocional, todo esto que decimos, esta gama amplísima de emociones que están ahí, de sentimientos, todo este estado anímico tan grande está ahí. Entonces, es cierto que hay algo que lo detona, pero que ese es el hecho que sucedió afuera, ¿no? Y lo que sucede es que cuando tengo un hecho afuera, tengo miedo con el hecho de afuera, como tú decías con la pandemia. O sea, tengo miedo del hecho de afuera, hay contagios. Pero ese miedo de afuera, de una cosa concreta, se conecta con mi angustia interna, con cosas que me pasan a mí. Entonces, ese pedacito es el que trabajo cuando conecto con lo que a mí me produce estar enfermo o estas pérdidas o el asunto de el devenir, lo que sigue, porque eso tiene que ver con esta conexión. Cuando surge la angustia es porque algo interior tiene que ver con lo que está pasando afuera. Entonces, es cierto que el pedacito que se mueve va a conectar con toda la estructura, es lo que decíamos, con toda la obra. Sí es cierto que es una piececita, pero la obra, para que luzca, para que brille, tú decías, bueno, entonces estamos todo el tiempo mostrando unas partes y dejando ocultas otras. Bueno, y de lo que se trata es de que queden afuera justo las que necesitas para cada momento de la vida. Y entonces, depende en qué etapa de la vida estás, una misma cosa tiene un sentido y un significado muy diferente, ¿no?
Claro. Estar viviendo esa misma circunstancia en la juventud, como estos universitarios, que estarlo viviendo en la tercera etapa de la vida, Claro. como las personas que viven la angustia de perder la salud, son cosas muy distintas. Y el trabajo que se hace con ese pedacito es diferente. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es reconocer que el pedacito que me toca se vale sentirlo, que validemos el sentimiento, porque a veces lo que queremos es a la manera de esta forma tan actual de todos tenemos que estar bien, ¿no? Que no se note que algo, que no nos pasan cosas. Y la verdad es que como sí nos pasan, lo que decíamos es, tenemos que empezar por aceptar que sí me pasa algo. Eso sería como algo muy importante, ¿no? La psicoterapia, por supuesto que es un espacio de diálogo, de escucha, en donde realmente hay una interlocución que permite que poco a poco el otro entre en diálogo consigo mismo. Claro. Es un camino que te lleva al diálogo interno, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué miedo nos da? Pues sí, yo creo que los círculos de personas que tienen algo en común para trabajarlo o no, las mujeres que se reúnen a tener meditaciones silenciosas y acompañarse, todas son personas valientes que quieren hacer algo con ellas mismas. Y eso me parece que es como lo más importante, que sí existen cosas que podemos hacer. Acabas de decir una palabra que me parece fundamental, Betty. En cualquier crisis, la que sea, se requiere de la valentía de asumirlo, de sí, decir sí estoy en crisis. Y no hay renovación si no hay confrontación, la verdad. Y en la confrontación es necesito hacerlo diferente. Y en el hacerlo diferente tienen que salir mis grandes habilidades y dones y talentos, porque también es de donde te echas mano, o sea, tu potencial, o sea, de estos valores que te sustentan, esto que te hace la persona que eres hoy, porque de otra manera también es como, y lo decimos en estos programas que hacemos todas mis compañeras y yo, a ver, es el tiempo de reconocer que eres responsable de lo que te está pasando, que solamente eres tú el que puede echarle mano a lo que sigue. Si sigo esperando que alguien de afuera venga a consolarme, que alguien de afuera se dé cuenta lo mal que lo paso, que se den cuenta que estoy en una crisis espantosa, no va a suceder. Y entonces es más decepción y más tristeza, porque entonces se afianza. Es que estoy pensando, Betty, cuando te lo digo, todas estas, esto que nos van diciendo, no mereces que alguien te cuide, porque estoy esperando lo de afuera, Betty, siempre estoy esperando que de afuera suceda. Y la renovación no viene si no viene desde el adentro, en un trabajo constante. Fíjate que lo que sucede es que cuando somos niños, casi, con este ejemplo quiero como unirme a esto que estabas diciendo. Cuando somos niños, pocas veces vamos a hacer en lo que nos convertimos después. Y entonces en la primera parte de la vida, lo que sucede es que vamos incorporando muchas cosas desde fuera hacia adentro, ¿no? Aprendemos un deporte, aprendemos otra lengua además de la materna, conseguimos después hacer una carrera, después hacemos una maestría y entonces logramos posicionarnos en un trabajo. Y todas esas cosas vienen de afuera y sí son un acrecentamiento y hace cambios en la personalidad, a la manera de crecerla, ¿no? Y entonces nos quedamos con la idea de que todo viene de afuera, de que las cosas que nos ayudan a fortalecer y a crecer la personalidad son esas que nos incorporamos desde afuera. Y como esto que tú acabas de decir, puso clarísimo que hay momentos en que tienes que hacer la pregunta de quién soy yo. Y esa ya no tiene que ver
con cuántas Claro. carreras hiciste y Sí, cuántos puestos tuviste, ya no tiene que ver con eso. claro. Y justo la pregunta de quién soy yo es la que te lleva a la posibilidad de responsabilizarte. Por eso me encantó cómo lo planteé. Porque ahí está, ¿no? Llevas la piececita y entonces sí, ¿quién soy? ¿No? Porque estoy viendo el rompecabezas. Y entonces, esto me da una imagen de mí que no era la que tenía. Y qué susto. A veces sí, ¿no? O a veces no, a veces te estabas esperando con qué bueno que ya me puedo reconciliar con esa otra parte. Y entonces sí, surge el otro de nosotros, que esa sería como la parte importante de este círculo que decíamos, donde se une la crisis con la renovación, en el otro que hay en nosotros, ¿no? Ese otro que surge después de un proceso de curación, de fortalecernos o de perfeccionar algo. Ahorita me recordé de un muchacho que ha estado en psicoterapia, que tenía unos ataques de ansiedad y unas crisis muy importantes, y ahora, pasados ya un par de cosas y que se terminó la carrera en un lugar muy complicado en Alemania, él lo que dice es, ahora soy otro, Claro, porque realmente claro. creció para convertirse en adulto. Claro que es otro, es el otro que hay en nosotros, ¿no? Y esas cosas maravillosas que no se puede medir, cuantificar y ver con los sentidos, con los órganos de los sentidos, a veces nos cuesta trabajo creerlas. Claro. Y entonces seguimos con esta receta de es que me tiene que llegar de afuera, ¿no? Seguro que si voy y me compro unas cosas, pues ya me calmo. Seguro que si me voy de vacaciones, igual me calmo. Pues te llevas todo lo que está dentro, ¿no? Eso me parece con respecto a Y, lo que estabas diciendo. y realmente, después de una crisis, como lo acabas de poner de ejemplo, sí nos transformamos y vamos surgiendo de ese quién soy, de ese real quién soy, que no soy el legado, no soy las historias, no soy, es lo que a partir de la historia o del evento en lo que me voy transformando, en lo que soy hoy, porque nadie crece en una vida plana, ¿no? Si no, pues no, pues qué aburrida vida. O sea, estos altibajos existenciales, estos guamazos que nos ponen de golpe, nos obligan a dar el paso. Y ese paso es, por eso al principio yo decía, las crisis son como las grandes oportunidades. Y en esas grandes oportunidades es, ¿la tomas o te quedas como la víctima perpetua de las circunstancias en vez de la responsable de tu existencia, de hacerlo diferente? Mi Betty, para que cerremos el programa, danos así en corto pasos, unos pasos rápidos para esta renovación, de una crisis a renovarnos. Pues mira, yo lo primero que creo que es importante es reconocer, el primer paso sería reconocer cuáles son mis vínculos fuertes, porque es cierto que no todos nos van a apoyar, pero sí es cierto que los más cercanos en esos momentos son muy valiosos. Esa es una primera situación. La otra situación es pida ayuda, ¿no? Pida ayuda. Y cuando tú puedes poner la frase de esto me rebasa y necesito ayuda, ya estás dando el primer paso de bajar la defensa para empezar a entrar en contacto con esos pedacitos que quedaron, que es el interno que me da miedo, es poder asomarme al interior, ¿no? Ok. Pedir ayuda. Y creo que la otra parte es, hay que buscar estas cosas que nos hacen reconciliarnos a la manera de tener espacios muy curativos, ¿no? Reconciliarnos con nuestros grupos religiosos, con nuestros grupos espirituales, no tanto religiosos.
habrá quien sí, ¿no? Pero nuestros grupos espirituales, nuestros grupos sociales, nuestros grupos familiares, realmente esa parte también es muy importante, ¿no? Y bueno, pues la psicoterapia. Busquen psicoterapia, ¿no? Okay. Busquen el apoyo profesional, porque ahí lo que sucede es que tienes un espacio concreto. Mira, cuando estamos en una crisis, lo que más terrible nos sucede es que todo el día estemos pensando en eso que nos está pasando, ¿no? Claro. Porque en realidad lo que sucede es que la vida exige lo que tú decías y entonces que no vamos a seguir, o sea, sí están pasando cosas y ya no hay nada adelante, Claro. no, que sí hay adelante. Justo eso es lo que a los más jóvenes les tiene que quedar súper claro, ¿no? Sí está pasando una crisis, pero hay cosas que van a seguir sucediendo Que, y entonces hay que seguir adelante. Y creo que en ese sentido el asunto es asumir que si yo hago algo conmigo, va a poder haber el devenir, ¿no? Y creo que eso es algo que nos puede ayudar a decirle a las personas, sí hay maneras, estos renacimientos realmente se producen porque lo escuchamos en las personas que entran al trabajo psicoterapéutico o algún otro tipo de apoyo. Es que me renové, me decía hace poco una paciente. Hablando de alguna otra circunstancia, justo ella menciona la palabra, es que lo que me sucedió es que me renové, porque estas cosas suceden todo el tiempo a lo largo de la vida, claro. ¿no? Ir recuperándonos, ir sanándonos. Eso es una posibilidad que está ahí todo el tiempo y que puede ser muy acompañada, que no tiene que vivirse en soledad, al contrario. Pues yo creo que hoy nos quedamos con mucho, sobre todo, yo siempre digo con la esperanza de que hay muchos caminos y el camino es muy claro cuando eliges de verdad tomar las riendas de tu vida y decir, esto que está sucediendo lo necesito sacar adelante, reconociéndolo, primero que nada. Mi Betty, te doy las gracias infinitas por estar en el programa. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por, pues, regalarnos tu experiencia. 25 años se dice fácil, pero cuando uno los ha vivido dices, no, uno sí le tiene que dar y dar porque para poder hacerlo tú para otros tuviste que trabajarlo en ti. Y yo creo que esa es la gran maravilla de, pues, de alguien que lo hace de una forma íntegra, ¿no? Mil gracias por estar en el programa. Me dio muchísimo gusto acompañarte y es un tema maravilloso, entonces creo que si puede ser útil una cosa de esta que hemos dialogado hoy, pues será benéfico y bienvenido. Dame, nada más danos tus redes y tu teléfono, por favor. Sí, ¿Dónde mi te encuentran? teléfono, sí, teléfono 55 30 47 75 79, mi correo electrónico bet.psicodesarrollo@gmail.com y en Facebook es bet.psico, eh, Ya. es lo que está ahí en Ah, Facebook. así sale. Ok. Sí. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes y pues qué placer, qué gusto, enhorabuena este tipo de programa que tú haces, Mel. Gracias. Muchísimas gracias, mi Betty. Si tengo algo es que no sé si es norte o sur, pero espero que este programa te haya